En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido a este programa donde enseñamos la palabra del Señor. Estamos hablando sobre la responsabilidad que nosotros los cristianos tenemos de comunicar nuestra fe en Cristo a las demás personas. Estamos hablando de cómo el Señor escogió un grupo de discípulos para que estuviesen con Él, para enseñarles cómo anunciar el Evangelio del Reino, cómo sanar y liberar a las personas y cómo enseñar a otras personas. El Señor usó varios métodos. Hay un método que se llama el método natural, normal, el más común, que es el método que Jesús usó también y donde nos da enseñanzas grandes sobre cómo evangelizar de persona a persona. Cuando una persona acepta a Cristo, desde ese mismo momento de creer en Cristo, ya puede ser un testigo porque ya puede dar testimonio de su fe personal en Cristo a otras personas. Ese es uno de los métodos que Jesús usó. Jesús solía platicar con las personas y las evangelizaba. Tenemos testimonio de ello precisamente. Uno de los pasajes más comunes, clásicos para enseñar cómo evangelizar a otra persona, es el pasaje que habla de cómo Cristo evangelizó a una mujer samaritana en un pozo llamado Pozo de Jacob. Bien, entonces el método de persona a persona. Todos nosotros tenemos contacto con las demás personas. Todos los días hablamos con nuestros familiares en la casa. Si estos familiares con quienes hablamos no son cristianos, en el diálogo diario que tenemos, en el contacto diario, podemos hablarles de Cristo a otras personas. Es nuestro deber, deberíamos de hacerlo, porque la Biblia declara que la fe en Cristo, solo es posible que una persona la obtenga cuando oye hablar de Cristo, cuando oye la verdad. Si una persona oye la verdad y comprende la verdad, va a abrazar esa verdad. Así que el Señor dice, vayan, háblenle a toda criatura. Usted puede hablar a sus familiares en casa, puede hablar a sus vecinos, puede hablarle a sus amigos y también puede hablarle ocasionalmente a personas que usted no conoce, que las encuentra en el camino, en el trabajo. Siempre hay oportunidad de dar testimonio de Cristo a otras personas. Es el método más común. El método espontáneo, donde en realidad no se requiere de metodología, de estrategia, simplemente aprovechar la ocasión que tenemos contacto con otras personas y hablarles a otras personas de la experiencia de nuestra salvación y presentar a Cristo a otra persona. Decirle a la otra persona cómo es que Cristo vino a nuestras vidas, cómo nos salvó y cómo Cristo sigue obrando maravillas y grandes cosas en nuestra vida. Eso no es difícil,
solo tiene que hablar, solo tiene que contarle a otra persona cómo Cristo le ha salvado y cómo Cristo continúa obrando en su propia vida. Puede hablar con sus palabras, con sus propias palabras, porque lo que usted está haciendo es contando una experiencia a la otra persona, la experiencia de su salvación en Cristo y por Cristo y para la gloria de Dios. Jesús iba de casa en casa también con sus discípulos, entraba a una casa y ahí hablaba la palabra del Señor. También el Señor cuando iba al templo, a la sinagoga, ahí también el Señor predicaba y enseñaba de casa en casa. Amados hermanos, hoy también la iglesia está haciendo énfasis sobre la evangelización de persona a persona. Esa evangelización de persona a persona es el método más fácil. En realidad, hablar de Cristo a otra persona es lo más fácil. No es nada difícil. Usted diariamente habla de otras personas a otra persona. Usted habla de su mamá, de su papá, de su esposo, de su esposa. Usted habla de las personas que usted admira, usted habla de personas que se dedican a la política y habla de esas personas a otras personas. Nosotros hablamos de la persona de Cristo a otra persona. Hablamos de que Cristo es el Salvador del mundo, que vino a este mundo y que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, dio su vida como un rescate de nuestra propia vida. Entonces usted tiene que hablar de Cristo. Eso no es difícil, porque usted lo que le va a decir a la otra persona es su experiencia. Algunos conocieron a Cristo en un templo, otros fue en medio de una gran tribulación o por medio de una obra milagrosa que Dios hizo en su vida. Bueno, cada quien tiene su propia experiencia de salvación en Cristo y cada quien con sus propias palabras la puede contar a las demás personas. Y la iglesia hoy está haciendo énfasis sobre la evangelización de persona a persona y de la evangelización en las casas. Hay un método que las iglesias están poniendo por obra y es llevar el evangelio a las casas, invitar a las familias del barrio a venir a ese hogar y allí se puede recibir una breve enseñanza de la palabra de Dios. Ahí la gente puede testificar de su experiencia personal con Cristo y se puede orar por las necesidades que la gente invitada tiene. Y así la gente puede oír y como la Biblia dice que la fe en Dios, la fe en Cristo viene por oír de Dios y por oír de Cristo, por oír lo que Cristo hizo como Redentor, muriendo por nosotros en la cruz. Entonces así van creciendo las iglesias en número y así gran cantidad de personas se están convirtiendo a Cristo, están siendo salvas y están siendo agregadas a la iglesia local. Debemos de entender que la iglesia al principio nació en un hogar, en una casa. La Biblia dice que habían como 120 personas que estaban en el piso de arriba de una casa. Los pisos de arriba en las casas de los israelitas se les llamaba el aposento alto.
pues ahí habían como 120 personas, estaban sentadas, orando, unánimes, un solo ánimo, con un solo propósito, estaban juntos, habían orado por varios días para recibir la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue enviado y la iglesia fue llena del Espíritu, y allí nació la iglesia en un hogar. Así que al principio nació en un hogar la iglesia. Eso se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice que también en Hechos 2:46 que tenían comunión en las casas porque no habían templos. No habían templos. Había un templo donde se reunían los judíos y se practicaban los ritos judíos y los sacrificios de animales. También en la sinagoga se enseñaba la palabra del Señor. Pero cuando la iglesia nació y la gente se iba convirtiendo por miles y miles, entonces decidieron reunirse en hogares. En los hogares había tal vez un hermano, decía, mi casa es grande, yo puedo prestar mi casa para que allí se reúnan varias familias. Yo tengo una casa con un corredor bien grande y así sucesivamente. Entonces tenían comunión en las casas. En Hechos 2:46 dice así, y perseverando unánimes, o sea, con un mismo ánimo y propósito, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que vemos nosotros que todos los días ellos enseñaban y predicaban en las casas. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hoy en día, amado hermano, las iglesias también, además de reunirse en el templo, las iglesias se organizan para tener reuniones en los hogares. Las reuniones en los hogares consisten más o menos en orar juntos, en orar por las personas que son invitadas, por las necesidades que esas personas tienen. Se aprovecha en esa reunión que haya hermanos y hermanas que den un testimonio de Cristo, de su salvación o cómo Cristo está tratándolos diariamente a ellos para que la gente escuche, para que la gente se dé cuenta de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hay una breve reflexión o enseñanza o predicación de la palabra de Dios, especialmente hablando de la obra de Cristo y de Cristo mismo. Y luego se hace la invitación a que la persona se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo para salvación de su vida. Esto está sucediendo en muchas iglesias que se organizan en hogares. Se organizan ya sea que la reunión sea para orar, ¿verdad? Se puede invitar a una persona no cristiana a esa reunión para que esa persona pueda expresar su necesidad, orar por ella, y para que esa persona pueda oír el testimonio de muchos cristianos de cómo fueron salvos por Cristo. La Biblia habla que pasaron como 300 años en la vida de la iglesia y no se construyeron templos.
eran como 250 a 300 años en que la iglesia se desarrolló en hogares. No habían templos y familias, grupos de familias se reunían en diferentes hogares, en los barrios y en las colonias de las ciudades. Y fue así como creció la iglesia de una manera exponencial, de una manera dinámica. Fue en una casa que el apóstol Pablo, después de tener un encuentro con Cristo en camino a la ciudad de Damasco, donde Pablo fue sanado, donde Ananías le puso las manos a Pablo y recibió la vista y el Espíritu Santo. Fue en una casa de un gentil, de un centurión llamado Cornelio, que los gentiles por primera vez recibieron el Evangelio y fueron salvos. Eso se encuentra registrado, hermano, en Hechos, capítulo 10, verso 22. Dice así: ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Cornelio envió unos criados suyos para buscar a Pedro y luego le explicaron a Pedro una visión que Cornelio había tenido de cómo un ángel lo había instruido para que buscara a Pedro y lo llevara a su casa para escuchar el mensaje del Evangelio. Y Pedro llegó y predicó el Evangelio, y todos los que estaban ahí en esa casa, que es maravilloso lo que hizo Cornelio. Cornelio, no solamente él y su esposa y sus hijos oyeron, él mandó a traer a todos sus familiares y probablemente muchos amigos. Y la casa de Cornelio estaba lista y llena de gente. Cuando llegó Pedro, encontró allí una multitud de personas, la mayoría familiares de Cornelio, que estaban esperando la llegada del apóstol para que éste les predicase el Evangelio. Y es lo que hizo Pedro. Dijo, en verdad, ahora entiendo y comprendo que Dios se agrada de todas las personas que le temen, sean de cualquier cultura o de cualquier raza. Dios no hace acepción de personas, y Pedro abrió su boca y comenzó a hablar de Cristo, y cuando la gente estaba atenta oyendo de Cristo, el Espíritu Santo cayó sobre esa multitud y hablaban en otras lenguas, como al principio la iglesia judía había recibido el Espíritu Santo. Así fue también como lo recibieron los gentiles en la casa de Cornelio. Pero ustedes ven que todo el libro de los Hechos habla de misiones, de evangelización, y que esa evangelización se realizó en los hogares, porque durante 300 años no se construyeron templos. Así que los hermanos se congregaban en las casas, en todas las casas. Todo el libro de los Hechos habla de eso, hermano. Priscila y Aquila, que eran prominentes líderes, tenían una iglesia en su casa. En Romanos, Pablo les manda saludes diciendo, capítulo 16, Romanos 3 al 5, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Es decir, que la iglesia, los grupos de cristianos, se reunían en hogares, y aquí específicamente en la casa de Priscila y Aquila. Hermanos, vamos a seguir hablando de este asunto de la evangelización, cómo evangelizar, qué métodos utilizar.
y la responsabilidad grande que tenemos de hacerlo. Lo espero mañana para que continuemos con esta enseñanza. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.